Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré de la aparente incapacidad del PRD para procesar pacíficamente una elección interna y preguntaré si no le convendría a los dos principales grupos dentro de este partido un divorcio político. Luego entrevistaré a Edna Jaime, de México Evalúa, sobre el tamaño de la deuda de los estados y la forma en que se está gastando este dinero. Y finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Cuál debe de ser el papel del presidente durante el proceso electoral del 2012? Quédese aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. El PRD, el Partido de la Revolución Democrática, no parece capaz de procesar pacíficamente una elección interna. Siempre que salen a las urnas, los distintos grupos acaban en conflicto. Este domingo vimos otro episodio de este tipo. El PRD tuvo que suspender la elección de sus consejeros en 5 entidades. La elección quedó en suspenso debido a problemas organizativos, a toma de instalaciones y a disputas internas que obligaron a la cancelación del proceso en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, así como en el Distrito Federal. Las distintas corrientes se acusaron mutuamente de todo tipo de anomalías y manipulaciones. Escuchemos lo que dijo la secretaria general del PRD en este sentido. Los chuchos y sus aliados, los que una vez más dañan al PRD con actos de fraude, y es una vez más el chuchinero lo que vuelve a sobresalir. Ante el espectáculo del domingo, ayer lunes, los dirigentes de las principales corrientes del PRD pactaron una tregua con el objetivo de no dañar más la imagen del partido, ofrecer una disculpa a la ciudadanía y prometer un proceso pulcro para la elección de los consejeros restantes el próximo domingo. Por su parte, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, aseguró que la candidatura presidencial del PRD no se va a resolver con descalificaciones o manifestaciones al interior del partido. Escuchemos al jefe de gobierno. No se va a resolver en estas cosas la candidatura. No es por quien grite más. Se va a resolver en una encuesta. O sea, no tiene caso atacarnos entre nosotros, es absurdo. Es inútil, es estéril. En fin, este domingo presenciamos otro patético espectáculo de pleitos entre las distintas tribus del PRD que denota su falta de compromiso con los principios democráticos más básicos. Y cada vez que esto ocurre, dado que los principales perjudicados son ellos mismos, uno se pregunta, caray, ¿por qué no se divorcian? ¿Por qué no agarra cada quien sus pertenencias y toma su propio camino, tratando de convencer al electorado que ellos, cada uno de estos grupos, son la mejor opción izquierdista? Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste? Pues es sin duda una cosa que ya hemos visto antes, como tú decías en la introducción, que una y otra vez se pelean internamente. Creo que hay muchos temas que vale la pena analizar de esta situación. Hay una muy coyuntural, hay una que tiene que ver con un tema del que hemos hablado en otras ocasiones, que son los pleitos dentro de la izquierda. ¿A qué se debe que haya más pleitos, o al parecer más pleitos que dentro de otras tradiciones políticas? Pero también hay un tema que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con tu argumento en el editorial del día de hoy, sí, en el que usas una analogía y que vuelves a usar ahorita en la introducción la analogía del divorcio. Porque creo que precisamente este argumento del divorcio muestra tanto las enormes ventajas que tiene un argumento de analogía, por analogía, como sus claras limitaciones. Yo lo que decía, es que seguramente tú, como yo, como todos los que estamos aquí, hemos conocido matrimonios que se la pasan peleando todo el día, todo el santo día, ¿no? Y que pues uno los ve y siempre se pregunta, bueno, caray, ¿y por qué no se divorcian, no?
Y bueno, pues uno le rasca y tiene que ver, pues, ya sea con que hay ciertos intereses, una herencia, propiedades juntos, dinero, los hijos, etcétera, o pues que hay una relación neurótica, una relación que los psicólogos llaman, pues, de dependencia entre uno y otro en estar constantemente en la pelea, ¿no? En fin. Y yo decía, bueno, es que esto me recuerda al PRD. El PRD ves a estos grupos que se pelean, y uno dice, bueno, ¿y por qué no se divorcian? Y seguramente pues hay también intereses y también hay una relación seguramente neurótica entre ellos, ¿no? Pero en fin, ¿no te gustó mi analogía? No, el argumento por analogía. No, otra vez, creo que tu argumento claramente muestra, como decía, tanto las ventajas como las limitaciones. Sí. Y creo que para poder ilustrar tanto sus ventajas como sus limitaciones, vale la pena tener muy claro cuál es la estructura de un argumento por analogía. Lo que se hace en términos abstractos, y ahorita lo ilustro con tu ejemplo, es que se establece un caso, un ejemplo, con ese ejemplo se identifica una característica, luego, como segundo paso, se identifica otro caso, que se dice que es análogo al primero, y la característica que aplica para uno se dice que aplica para el segundo. Lo ilustro con tu ejemplo. Un partido, todos conocemos los matrimonios y los matrimonios disfuncionales, y todos vemos como una solución a un matrimonio disfuncional el divorcio. Nada controversial, queda muy claro. Nada más quisiera saber hasta ahí si tú has visto esos matrimonios que los ves y dices, caray, ¿por qué no se divorcian? Claro. Sí te ha tocado. Claro. La razón por la cual funciona el argumento de la analogía es que el primer caso que se establece es un caso no controversial. Sí. El caso del matrimonio disfuncional, que claramente la solución es un divorcio. ¿Sí? Entonces tú dices, matrimonio disfuncional, solución divorcio. Y luego dices, la analogía, un partido, en este caso el PRD, puede ser como un matrimonio y como un matrimonio disfuncional. Sí. Entonces lo que funciona para uno, funciona para el otro, el divorcio. ¿Sí? Puede funcionar. Puede funcionar para el otro, el divorcio. Hasta ahí vamos bien. Sí. Creo que lo que hay que tener muy claro es que no se trata de la validez de un argumento por analogía. Pueden ser válidos. Pero lo que sí hay que tener muy claro es que tienen sus límites y que si se pasa uno de esos límites pueden ser muy tramposos. A ver, ¿cuáles son los límites? Primero, ¿cuáles son las virtudes? Porque creo que hay una virtud y creo que tu editorial lo ilustra muy claramente. Lo ilustra. Para lo que realmente sirve un argumento por analogía es para hacer algo que es complejo más claro para una persona. Correcto. Algo que es remoto para una persona, hacerlo menos remoto utilizando una analogía que precisamente conoce bien esa persona. Y lo ilustra. Cae dentro de su ámbito de la experiencia. Correcto. Todo el mundo conocemos matrimonios, muchos están en un matrimonio, como decías tú, todo el mundo conoce matrimonios disfuncionales, todo el mundo sabe del divorcio como una posible solución a esa situación. Entonces, frente a una persona que no tiene ni idea de los pleitos ideológicos de la izquierda, de las innumerables tribus que hay dentro del PRD, dentro de los celos y los recelos de su liderazgo, ¿no? Ahí se pierde, lo desconoce, está fuera de su ámbito de experiencia. Al ofrecerle la analogía del matrimonio, aclara una situación que en principio es demasiado compleja. Esa es su virtud. Pero su virtud también es su límite. Yo creo porque está simplificando, a eso vas. ¿Cuáles son los límites de una analogía? Que analogía tarde o temprano se rompe. Tarde o temprano lo que dices que es similar no es tan similar o no es similar en un elemento clave. ¿Sí? Y por lo tanto lo que se puede objetar, y aquí es donde ya entraría la sustancia de tu argumento, son dos cosas en el argumento de analogía. Primero, se puede objetar la analogía. Se puede decir que lo que dices que se parece, no se parece en lo que importa, ¿no? Entonces, una opción sería decir que realmente el matrimonio no es como un partido. El matrimonio es una unión, el partido, el PRD es una unión. Sí, pero el primero es una unión de amor, mientras que el otro es una unión de ideología. Y la ideología, precisamente, algo que caracteriza una ideología, es la disputa. Por definición, una ideología está permanentemente en disputa. Lo que hace algo vivo a una ideología, lo que le da dinamismo a una ideología, es que es por naturaleza contestada, disputada entre las partes, ¿sí? Estoy pensando porque, bueno, no todos los matrimonios tienen que ver con amor, para empezar, ¿no? Pero hoy por hoy. Hoy por hoy yo creo también puede ser por intereses, en fin, ¿no?
Pero hoy por hoy yo creo que la definición que más gente aceptaría es esa. Un partido es la unión de ideología, pero hay partidos, en el caso de la izquierda estoy de acuerdo, porque hay una ideología que comparten, hay otros partidos que son más pragmáticos, que comparten otras cosas más que la ideología, pero sí. ¿No? Entonces, hasta ahí vamos bien. Cuando se acaba el amor, se acaba el matrimonio. Cuando se disputa... No, es que hay parejas, perdóname, ahí sí. Regreso a la ideología del amor, digo, del matrimonio. Hay parejas que se llevan del chongo, que se están peleando día y noche, se aman profundamente, ¿eh? No. El amor puede ser también amor apache, ¿no? Como se conoce. No. Aquí no metes el amor. Sí, pero eso es disfuncional, ¿no? Es neurótico, como tú decías. Es neurótico, es un amor neurótico. Y tiene que acabar. Y el divorcio es la solución. Muchos se quedan ahí, se quedan toda la vida y pero se eso no acaban... Es bueno. Tú estás proponiendo una solución, esa no es una solución. Yo creo que no es bueno, sí, por efectivamente. Y por eso propones la solución. Y uno dice, ¿por qué no se divorcian? Y ahí siguen, ¿no? Ellos enganchados. Lo único que yo diría es que el que exista una disputa sobre la ideología, que es lo que une a la pareja del partido, ¿sí? No es ni siquiera ni remotamente suficiente para pensar en una separación. Ahora, tú partes de la premisa de que las diferencias en el PRD son ideológicas. No. Estoy ahorita en abstracto diciendo, se podría cuestionar la analogía argumentando que no aplica. A ver, yo creo que el matrimonio no se parece en un partido. En 1989, que es cuando se fundó el PRD, se matrimoniaron una serie de grupos muy diferentes, ¿eh? Tenías desde la izquierda del PRI hasta el Partido Comunista, pasando por algunos grupos trotskistas, en fin, son grupos muy diferentes. Sí. ¿Qué los unía? ¿Cuál era el cemento? Bueno, pues crear una alternativa de izquierda. Exacto. ¿No? Un proyecto de izquierda. Un proyecto de izquierda. Ok. Sí. Hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora, desde entonces empezaron neuróticamente a pelear. No, ya, lo neurótico es un adjetivo que tú le pones, ¿sí? Yo lo que Pero te se diría empezaron a pelear. es que por naturaleza, en todos los partidos, y ahorita si quieres pasamos a un tema que ya nos salimos del tema de la analogía, de por qué tal vez en la izquierda más, pero en todos los partidos se disputa su ideología. Sí, señor. En el PAN vimos el neopanismo y el viejo panismo, en el PRI se habla constantemente del viejo PRI y el nuevo PRI, de los tecnócratas y de los políticos. Hay disputas. Hay disputas ideológicas o sobre el proyecto o sobre qué proyecto mejor captura la ideología. Ahora, en mi columna de hoy yo lo que decía, ahí hay un caso en España donde después de la transición democrática, ¿no? Las diferencias ideológicas llevaron a un divorcio, efectivamente. Por un lado se quedó el PSOE, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español. Ya estás pensando en mi argumento. Qué bueno que dices esto porque viene la segunda crítica a la analogía. Es que la diferencia es que tú sabes mis argumentos porque ya los leíste, pero en fin. Pero en fin, se separaron, ¿no? Quedó el PSOE como la opción de izquierda más de centro-izquierda socialdemócrata y Izquierda Unida, que es la versión más radical de la izquierda, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí pudieron divorciarse y separarse y creo que fue lo más sano. De acuerdo. Para esa izquierda de España. Esa es la segunda. Se puede criticar un argumento por analogía por dos razones. Porque la analogía no aplica, que es lo que estábamos ahorita discutiendo. Y la segunda crítica que se puede hacer a un argumento por analogía es que la característica que identificas como no controversial en tu ejemplo inicial, el divorcio para un matrimonio, puedes decir que no aplica ni para el matrimonio. O sea, ¿qué debe de hacer un matrimonio que tiene problemas? Tú dices, pues que se divorcie. No, hay unos que sí dices ya, lo único que estos se deberían de divorciar. El argumento se puede hacer que no. ¿Qué debe hacer un matrimonio en problemas? La pareja debe de hablar, deben de ir a terapia de parejas. Muchas lo hacen y ya no, bueno, en fin. Igual que tú dices, y todos conocemos matrimonios que deberían de divorciarse, también todos conocemos matrimonios que pensamos que deberían de haberse divorciado, que le echan ganas, salen adelante y fortalecidos. Y te doy un ejemplo ahora en términos partidistas, un contraejemplo a España, al PSOE, ¿sí? El Partido Laborista. El Partido Laborista inglés pasa por un periodo muy similar al del PSOE y tal vez al del PRD, donde hay dos grupos, uno radical, otro más echado al centro, políticamente hablando, y una disputa feroz, que además hace que caigan electoralmente. Llegan, de hecho, al punto más bajo desde antes de Neil Kinnock. No habían ganado tan pocos votos desde 1918, antes de que llegara Kinnock.
pudieron haberse dividido, se pudieron haber creado dos partidos. Hay una pequeña, se separa un pequeño grupo. Sí, hubo una división. Una división menor. No. Pero salen adelante y unos años después ganan abrumadoramente las elecciones con Tony Blair, ¿no? ¿Por Entonces, qué no se separa el Partido Laborista en Gran Bretaña? No tiene que ver con sabiendo ellos que si se separaban el sistema que inevitablemente lleva al bipartidismo con el sistema First Past the Post, ¿no? El sistema uninominal completo, ¿no? De mayorías en distritos. Sabían ellos que el que se separara había una gran probabilidad de que uno sí se quedara como siendo el partido que quedara en el sistema y otro se iba a acabar disolviendo, ¿o no? Sí. O sea, había un cemento para quedarse juntos, que era el cemento de las reglas electorales. No solamente ese cemento, yo argumentaría que dado que algunos sí se fueron, sí, que había un cemento que también tenía que ver con la idea de que el divorcio no es la solución, que es precisamente el argumento aquí, que aquí sería, que lo que aplica para el matrimonio, en este caso, el echarle ganas, el seguir juntos, el salir de esto fortalecidos, sería el argumento en contra de la analogía, aplica aquí también para un partido. Bueno, el echarle ganas, el salir fortalecidas de esta. Estoy de acuerdo que además, ¿cómo va un partido a terapia? Te sientas con los Cárdenas, con la familia Cárdenas, no, alguien neutral, por arriba de estos pleitos. A ver, ya me está diciendo que nos tenemos que ir a una pausa. Creo que no acabamos, ¿no? No, creo que vale la pena entrarle ya al tema del PRD. Al pleito particular. O sea, porque tú sí le ves... es que yo ya los veo y digo, bueno, ya divórcense, muchachos, ya es hora de que... Es que dentro de ellos están sus principales... Ve lo que dijo Dolores Padierna, hombre. No me queda la menor duda. Es un chuchinero, dijo. Sí. Y bueno, lee el artículo de hoy de Chucho Ortega en el periódico Excelsior para darte cuenta de lo que dicen los chuchos de Izquierda Unida. Lo único de otra izquierda, ¿cómo se llama? Izquierda Democrática Nacional, IDN, ¿no? Sí. En fin, lo único que yo te diría es que si en abstracto a todos nos queda claro que hay matrimonios que se deberían de divorciar, en casos concretos específicos que conocemos, es mucho más difícil darte cuenta que estás en una situación donde eso es ya no solamente la solución, sino la única alternativa. Y una vez más, aquí es donde ¿Tú sí crees que tienen alternativa o sea, claro. Fíjate lo que está diciendo. Imagínate que yo te diga aquí que eres un cochino. ¿Cuánto duraría este programa? Te invocaría tus argumentos, diríamos, depende de los incentivos adicionales que pueda yo tener para aguantar que me digas cochino. Porque el otro uno le dice cochino, el otro le dice no vale fraude. la pena entrar. Sí, yo creo que hay que entrarle al tema, al pleito en sí. Al pleito del PRD. Sí, al pleito del PRD. Porque si es un pleito, más allá de la analogía, que entiendo puede tener sus limitaciones y sus problemas de construcción lógica, todo lo que tú quieras, pero sí hay un tema de fondo. Si va a sobrevivir este partido llamando PRD, que por cierto, ya se está separando, porque parte del López Obradorismo sí está derivando hacia el PT y Convergencia, ¿no? O sea, sin duda alguna. Pero otra vez... ¿Y Morena qué es? ¿Qué es eso de Morena? Pero yo te diría que eso también pasó dentro del Partido Laborista en su momento. Sí. Hubo grupos que se forman alrededor de Tony Benn, de Michael Foot. O sea, antes de Kinnock, el candidato que le fue peor de todos fue Foot, ¿no? También sucedió eso y al lado de la hora se quedar. Dicen en la cabina que Morena es la amante. Aquí. Exacto. No, ¿y quiénes son los hijos aquí? ¿Los simpatizantes? Los hijos, sí, pues las generaciones que vienen de la izquierda, ¿no? Que son los que le están dando en la torre. En fin, ¿no? Bueno, los límites de mañana vemos si quieres seguimos. Si tiene futuro el PRD junto, cómo hacerle la terapia de pareja, etcétera. ¿Quién la puede hacer de terapia? ¿Quién la puede hacer? La amante Morena, etcétera, ¿no? Gracias, Javier Tello. Y hacemos una pausa y ahora regresamos a platicar con Edna Jaime de México Evalúa sobre la deuda de los estados y le voy a preguntar en qué se han gastado el dinero los estados. Quédese aquí en Foro TV que continúa a la hora de opinar.